Bendito sea el Dios nuestro amado Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Bendito sea el Espíritu Santo, con quien estamos sellados para la salvación. Este es el ministerio de Jesucristo, la piedra viva, y quien le habla es el evangelista Elías Álvarez. El mes pasado no pudimos transmitir, problemas de luz. Sigan orando por este sector aquí en San Germán, en la montaña. Tenemos muchos problemas con la luz. Cuando sopla el viento, cuando llueve, la compañía aquí en Puerto Rico que brega con estas áreas se llama Luma y están haciendo arreglos, pero mi hermano, cuando les digo que están haciendo arreglos, son todos los fines de semana y a veces en la semana muchas interrupciones. Van a estar escuchando de fondo a mi oveja querida del alma, que no importa cuántas veces yo le doy comida, ella se llama Twinkie, ella sigue pidiendo más. Media hora antes de yo empezar, le llené la cacharra de comida y sigue pidiendo más comida. No puedo hacer nada con ello, así que me excusan. She's really loud. Ella le gusta hacer mucho ruido. Seguimos con el tema, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Filipenses 4:13. Y habíamos hablado lo que Pablo había escrito del 10 al 14. Quisiera leerlo para entonces seguir con la enseñanza, porque parte de esto es que hay un deseo en mi corazón, Dios ha puesto ese deseo en mi corazón de que las personas puedan conocer, puedan entender la Biblia y pueda la Biblia ser práctica para su vida. O sea, pasar de una enseñanza a una vivencia con Cristo, una vivencia con el Espíritu Santo, una vivencia con el Padre Celestial eterno. Y leo de nuevo en Filipenses 4, el verso 10, y este es Pablo escribiendo, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Leo el 14 y dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Gracias le doy a Dios, y muchos teólogos y muchos pastores y predicadores tienen el mismo pensar. Gracias a Dios por la vida de Pablo. Gracias a Dios porque Pablo le escribe a los gentiles con una firmeza, una certeza y con una confianza para poder construir en ellos. Y lo saco de mi corazón, gracias a Dios por el libro de Romanos, que es escrito a los gentiles, que nos ayuda un montón. Gracias a Dios por el libro de Primera y Segunda de Corintios, que va dirigido a los gentiles. Y gracias a Dios a aquellos que les gusta estudiar y las profundidades por el libro de Hebreos. No sabemos quién lo escribió. Hay algunas personas que se inclinan a que sea Apolos quizá, o algún otro persona. No fue Pablo, pero gracias a Dios por estos libros. Pablo le está diciendo a la iglesia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Leímos los versículos anteriores. Vivir en abundancia como vivir en escasez. En todo esto yo he sido enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, yo quiero profundizar en qué es
en Cristo. Porque desde que yo tengo uso de razón en la iglesia, nosotros tenemos una forma de hablar en las iglesias que a veces es como, no sé si lo tomamos como un estribillo o como una jerga, la cual no tiene tanto significado, pero, por ejemplo, nosotros en las iglesias tenemos ciertas formas de contestar que no contestan la pregunta. Hermano, Dios te bendiga. Amén, hermano, Dios te bendiga. Nos saludamos. En ningún momento le dijimos al hermano, ¿cómo estás? ¿Te hace falta algo? ¿Te puedo ayudar? Sino que tenemos ese saludo, yo le digo saludo burocrático. Sin embargo, cuando usted va a la Biblia, los apóstoles escribían y decían, la paz de Dios sea con ustedes. Y empezaban a hablar de las bendiciones de Dios hacia ellos. Nosotros tenemos también otra forma de hablar en las iglesias que es, yo te amo con el amor de Cristo. ¿Y qué estamos diciendo? Estamos diciendo, pues, no te amo con el amor propio mío, que quizás es limitado, que quizás es un poquito escaso, que te amo con el amor de Jesucristo. Pero valga la pregunta, ¿cuál es el amor de Cristo que tú me estás hablando? Si tú me amas con el amor de Cristo, ¿estás dispuesto a dar la vida por mí? Estas son cosas que hay que ser sabios cuando las decimos y entendidos. Jesús dijo, no hay amor más grande que este, que aquel que da su vida por su hermano. Cuando tú dices, te amo con el amor de Cristo, me amas hasta la muerte. Ay, Elías, pero tampoco así. Simplemente estoy presentando el punto. Otra cosa es que nosotros decimos en las iglesias es, sí, yo estoy bendecido con toda bendición celestial. ¿Las conoces? O decimos, yo estoy en Cristo. ¿Conoces qué es estar en Cristo? Y esto lo estoy hablando no para condenar a nadie, no es por eso, sino es, ¿sabes lo que hablas? Y en lo que hablas, ¿tienes entendimiento? Si no lo tienes, no hay problema. Vamos a buscarlo, vamos a ser conocedores de la palabra y vamos a entrar en ella. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando buscamos en Cristo, está estableciendo dentro de Cristo. Es un lugar. Es un lugar. No es un comentario, no es un decir, es un lugar. Esta carta es escrita a los filipenses. Yo quiero que usted me acompañe a Efesios, la carta anterior, donde Pablo habla acerca de qué es en Cristo, qué significa, cómo opera, dónde estamos, cuál es ese lugar, cómo yo puedo verme dentro de él. Vamos para Efesios capítulo 1 y vamos a empezar desde el verso número 1 para que usted vea la salutación de Pablo. Y vamos a agarrar, y quiero que usted lo vaya viendo, mientras leamos, yo estoy leyendo de la Reina Valera 1960, usted va a ver que en muchas ocasiones dice en él. Yo quiero que usted las marque en su Biblia y usted marque también porque dice en otros lugares, en el cielo, en la tierra. Eso son lugares. Son lugares. Leemos en Efesios capítulo 1, verso del 1 en adelante. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso.
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales en Cristo. Voy a agarrar esto poco a poco. Pablo empieza saludando a la iglesia y empieza adorando a Dios Padre, a Dios Hijo. Y cuando lo adora, empieza a poner las realidades de cómo funciona y dónde nosotros estamos en Él. Yo quiero que usted vaya entendiendo la palabra en. ¿Por qué? Porque en este momento yo estoy transmitiendo desde mi casa. Yo estoy en mi casa. Usted posiblemente está en su casa, en el cuarto, en la sala. Y cuando usted va a describir dónde está y usted dice estoy en el cuarto, es descriptivo de que no está solamente en la casa. Dentro de la casa se divide y hay un cuarto que es el mío. Cuando usamos la palabra en, describimos con exactitud el lugar en donde estamos. Pablo está describiendo cómo funciona esto. Y vuelvo y leo, y dice el 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. O sea, para ubicarte, estas bendiciones están en los lugares celestiales en Cristo. No están en la tierra, no están en la casa tuya, no están en el país tuyo, no están en el pueblo tuyo, están en Cristo. ¿Y por qué Pablo ubica esto así? Obviamente porque Dios se lo reveló y porque Dios le ha dado a él el conocimiento para enseñárselo a la iglesia. Pero yo quiero que usted vaya conmigo a una historia, la voy a decir, no la voy a buscar para leerla, y es la historia donde la mujer del pozo de agua se encuentra con Jesús. Después que Jesús le ofrece agua y ella le dice, tú no tienes con qué sacarla, y él le dice, el agua que te voy a dar es agua que salta para la vida eterna y no vas a tener más sed. Empiezan a hablar y se desarrolla una conversación muy interesante. Y dice la mujer, nuestro padre Jacob adoró en este monte. Ella es samaritana, ella sabe que los judíos no se llevan con los samaritanos, pero ella está señalando una legalidad paternal que le prosigue a ella como samaritana. Ella está diciendo, mi padre Jacob, no dijo Israel, dijo mi padre Jacob, que significa que describan a Jacob en un momento como Jacob y en otro momento como Israel. Jacob significa usurpador, una persona que engaña, pero como es hijo de Abraham, hereda. Israel es aquel que peleó con Dios y con los hombres y venció. Cuando en el Antiguo Testamento Dios le va a decir a Israel que has vencido, que has hecho las cosas bien y que estás bien, se dirige hacia él como Israel. Cuando Israel se aparta de los caminos de Dios, el pueblo de Israel se aparta y van tras los Baales y han fallado y le han dado la espalda a Dios, Dios se refiere a ellos como Jacob. Como quien dice, volviste a la naturaleza pecaminosa de tu padre. Cuando habla acerca de Israel, estás en el lugar perfecto y haciendo la voluntad de Dios perfecta. Ella le dice a Jesús, nuestro padre Jacob adoró en este monte y ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Y Jesús le dice, la hora viene
y la hora es que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu, un lugar, y en verdad. Ya no adorarán en este monte, ni tampoco en Jerusalén. Wow. So, Jesús le está diciendo a la mujer samaritana, la israelita, le está declarando unas verdades eternas y una ejecución que está pasando frente a sus ojos. Ya no vamos a adorar en Jerusalén. No es en Jerusalén, en el lugar de Jerusalén, dentro de Jerusalén. Ya no es en el monte, dentro del monte. Ahora es en espíritu y en verdad. Con esto describiendo de que nosotros, cuando fuéramos, vamos a ser salvos, ¿verdad? Aceptamos a Cristo y somos salvos y nacemos de nuevo, nuestro cuerpo se convierte en templo de Dios y dentro de nosotros, en espíritu y en verdad, lo vamos a adorar. Israel era un lugar estático. No lo puedes mover, es ahí. El monte que ella se refiere es el monte que es estático. Nosotros somos tierra, porque dice la Biblia que del polvo salimos y al polvo volvemos, pero nosotros tenemos piernas, brazos, torso, cabeza, caminamos y nos movemos. Todo aquel que adora a Dios es un templo andante que camina y se mueve por todo lugar. Y esto tiene unas implicaciones espirituales espectaculares y preciosas. ¿Por qué? Porque el tabernáculo de Moisés era removible y se movía. ¿Por qué se movía el tabernáculo de Moisés? Porque el trono de Dios, dice la Biblia, tiene ruedas y se mueve. Dios quería una representación de él exacta como es en el cielo. El santuario de Moisés se movía de lugar en lugar. No es hasta que David hace una casa, y esto tiene otro simbolismo profético y unas cosas espectaculares, y Salomón, o sea, David decide hacer la casa, Dios le dice, no la construya, la va a construir tu hijo. Salomón la edifica, y ahí se establece el lugar de adoración en ese templo. ¿Qué pasa? No se adoraba solamente ahí, sino que en todas las tribus de Israel habían lugares de adoración, habían altares que se levantaban a Dios y habían levitas que ellos también hacían rituales y también ofrecían y se adoraba. Para el tiempo de Jesús no era solamente el templo donde se iba a adorar o se iba a hablar de la palabra, sino que habían otros templos minoritarios en diferentes lugares para que todo el mundo tuviera un lugar donde adorar. Jesús dice, ya no es en un lugar estático. Ahora es en todo aquel que ha recibido mi nombre y se va a adorar en espíritu y verdad. Tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios y Dios se manifiesta en ese templo. Por lo tanto, ese en espíritu es el mismo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también lo que acabamos de leer en Efesios capítulo 1, verso 3, en lugares celestiales, en Cristo. Es un lugar. Seguimos leyendo el 4, Efesios 1, 4. Dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Me detengo. ¿Dónde fue que Dios te escogió? En Cristo. Y quiero que tu mente pueda utilizar la imaginación. Cuando usted va a construir una casa, usted piensa cuán grande la quiere construir.
quiero que tenga 4 cuartos, 2 baños, sala, comedor, cocina, family, un balcón. Quiero que tenga garaje, quiero que tenga un portón, un lugar para guardar por lo menos 2, 3 carros. Y usted empieza a pensar e imaginarse cómo lo quiere. En el momento que usted habla con un ingeniero y el ingeniero tiene que buscar entonces a alguien que haga el plano y más o menos se pongan las medidas y cuán grandes son los cuartos y esto, aquello, lo otro. De momento usted le entregan un plano de la casa que usted se imaginó en su mente y ahora está materializada en el plano. Si ese plano todo el mundo lo puede leer, usted puede decir con plena confianza: ese plano estaba en mi cabeza antes de estar en el papel. Y quiero que usted entienda ese concepto. Cuando dice que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, usted y yo estábamos dentro de Él antes de que nos materializara. Antes de que usted estuviera en el vientre de su madre y saliera y empezara a llorar. Ese es el lugar donde usted estaba. Donde usted fue escogido. Donde usted fue formado. En Él. Quiero que vayan conmigo a Jeremías. Porque este concepto no es nuevo, sino se presenta en la palabra en varios lugares, en muchos lugares. Y es conocimiento que antes era común y se tenía. Busquen conmigo a Jeremías, capítulo 1, verso 5. Y yo quiero que usted vaya viendo las palabras exactas para que vaya entendiendo cómo Dios habla a Jeremías y cómo se refiere hacia el asunto que tiene con él. Dice Jeremías 1, el 5. Antes que te formase en el vientre te conocí. Yo quiero que usted vea que dice en el vientre. O sea, antes que te formase en el lugar que es el vientre de tu mamá, antes que estuvieras ahí, yo te conocí. O sea, está hablando tiempo y espacio. Lo que tú conoces como materia, antes de que estuvieras en la materia, había un lugar que no se mide como ustedes lo miden y estabas ahí conmigo. Y dice, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Nosotros constantemente nos tenemos que sintonizar o balancear, ¿verdad? Tratar de tener este enfoque claro de que Dios no es carne, sino es espíritu. Y todas las cosas espirituales están en el mundo, en la dimensión de Él. Dios le está hablando a Jeremías, le está diciendo, antes que tú estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conocí y hay unas cosas que pasaron y yo quiero que tú te enteres. Porque no hay otro que te las pueda decir sino Él, porque el ser humano no tiene la facultad de meterse en el lugar de Dios, en el plano espiritual de Dios, manejarlo, manifestarlo y después darle información. Eso lo puede hacer Dios con su espíritu, y si su espíritu lo quiere revelar, que lo revele. Él le está diciendo, antes que estuviera en lo que tú conoces, estabas conmigo. Y Pablo está explicando ese lugar, en lugares celestiales, en Cristo, en Él, en Jesús. Un lugar. Ahora yo quiero que usted vaya imaginándose.
Cuando usted vino a la existencia, no vino a la existencia porque mamá y papá querían. Ese no fue el originador de su vida, sino que el origen de su vida es porque Dios así lo quiso y delante de Dios usted y yo estábamos presentes antes que nacieran. Ese es el origen. Sea que usted haya nacido de una relación de padre y madre que están casados, qué bueno que están casados. Sea que usted viene de una relación de convivencia, no estaban casados. Sea que usted viene de una relación donde papá puso encinta a mamá y papá se desapareció o murió o está en la cárcel o no estuvo presente. Sea que usted venga por un crimen, porque alguien abusó de su poder y agarró a una joven y la embarazó en contra de su voluntad. Sea que usted venga de donde venga. Yo conocí un hombre que me dijo, mi mamá era adicta a droga y cuando me tuvieron que quitar de ella. Sea que usted venga de donde venga, ese no es su origen de creación. Su origen de creación es en Dios, antes de la fundación del mundo. Su propósito y la razón por la cual usted vive es porque Dios así lo quiso. Esto a mí me da un gozo y me da una alegría porque mi vida es intencional. No es un ups, tú fuiste un error, tú fuiste una coincidencia. No lo es. Yo nací porque el Dios Todopoderoso que me creó en Él, me puso en esta tierra con propósito. A Él sea la gloria para siempre. Seguimos leyendo en Efesios capítulo 1 y dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y aquí viene y cambia. En una parte estamos en Él y la parte de no tener mancha y ser santo es presentarnos delante de Él. Yo quiero que usted vaya, mientras yo voy discutiendo esto, vaya repasando el verso que inició todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí en Efesios te presenta dos lugares ya. En Él y otro es delante de Él. Porque en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos, pero delante de Él nos presentamos santos y sin mancha. Qué precioso lugar. Dice el 5, en amor. Que tengas un momento ahí. Estamos en Él en amor. Wow. Hay gente que dice, yo quiero tener amor. Yo quiero crecer en amor. Yo quisiera que hubiera más amor en mí. Y la Biblia te ubica en un lugar que tú no te puedes imaginar. Él te ubica en amor. Dentro del amor. Cuando yo era joven, 17, 18 años, yo buscaba y le decía, Señor, yo quiero ser perfecto delante de ti. Yo quiero no cometer ningún error, yo quiero
caminar en santidad, yo quiero ser perfecto delante de ti. Y yo buscaba perfeccionarme yo mismo con mi fuerza. Pero en esa etapa de mi vida yo no entendía en plenitud lo que Dios había hecho a través de la salvación en mi vida. Y se lo voy a explicar. Dios garantizó la victoria de nosotros en Cristo. ¿Por qué? Porque nos posicionó en Él para que tuviéramos en Él la victoria, tuviéramos en Él la perfección, tuviéramos en Él plenitud de gozo, plenitud de paz y plenitud de alegría. Marisol, Dios te bendiga mucho. Entonces, cuando yo estoy tratando de perfeccionarme, no me doy cuenta que Él me posicionó en plena victoria y yo no tengo que esforzarme para perfeccionarme, sino que tengo que esforzarme para conocer dónde Él me puso. Para que mi mentalidad cambie. Esto es algo muy extraordinario. Hay una historia que la había hecho y la vuelvo y la hago. En el tiempo de creo que fue en principios de 1900, había gente que viajaba de Europa en Estados Unidos en barco, buscando una mejor vida, buscando quizá borrón y cuenta nueva o escapar de algo. So, está este hombre que tenía el sueño de ir a las Américas y compra un boleto, ¿verdad?, de embarcación de Europa a Estados Unidos. Y cuando compra el boleto, él dice, me voy a llevar conmigo, ¿verdad?, comida, llevo nueces y queso para que en el camino pues pueda comer, porque no tengo dinero, solamente el dinero que tenía me daba para el boleto. Y el hombre, pues, habían diferentes niveles en el barco y habían unos niveles donde había un acomodo mejor, tenías que pagar más, habían otros niveles de media clase y habían otros niveles de baja clase, pues él compró el de baja clase, pues no podía pagar más. So, cada vez que llegaba el almuerzo y la cena, pues él iba y buscaba de las cositas que se trajo, nueces y cositas así que no se dañaban con el tiempo. Que pasé ese viaje, a veces era de 2 semanas o más. Y llegó el momento en que se le acabó la comida. Y él estaba con un hambre increíble. Y él decía, wow, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Uno de las personas que estaba allí lo vio y le dice, oye, ¿por qué es que cuando vamos a almorzar tú te quedas en tu camarote? ¿Por qué tú no vas a almorzar con nosotros? Y él le dice, no, lo que pasa es que pues yo pagué por un boleto y traje comida, pero se me acabó la comida, no puedo pagar por comida. Y el hombre que está hablando con él dice, ¿de qué tú hablas? A la vez que tú compras el boleto, tú tienes acceso al buffet. El boleto que tú compraste tiene incluido todas las cosas que necesitas. Desayuno, almuerzo y cena y las facilidades del barco. De momento el hombre abrió los ojos y cayó en una realidad. Él pagó por algo que no sabía por lo que estaba pagando. Y él estaba en plena bendición, viviendo en miseria, por falta de conocimiento. Se levantó, fue con los hombres y allá estaba el buffet con todo lo que quisiera comer. Después de ese día no pasó hambre hasta llegar a Estados Unidos. Esta historia la hago para que usted entienda algo. Cuando usted está en Cristo, todo lo que usted necesita está cubierto.
Lo único es que tu mente tiene que ser transformada. Porque tienes todas las bendiciones del cielo contigo. Tienes toda la cubierta del cielo contigo. Tienes el nombre de Hijo de Dios. Tienes el nombre de Jesús. Tienes las autoridades dadas por Dios y el Espíritu Santo de Dios está contigo. Solamente tienes que aprender a conocer lo que te dan y a manejar lo que te dan. Hay muchas personas en la vida de cristianos que pasan la vida orando y llorando y sufriendo porque están padeciendo mucho. Y en realidad es que están como ese hombre que tiene todo cubierto, pero no lo usa. Y estamos estudiando Todo lo puedo en Cristo que me fortalece para que vayas conociendo más y más de Él. Dice Efesios 1:5, vamos por el 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en el amado. A la vez que usted esté en Cristo Jesús, usted está aceptado por el cielo y garantizado por el cielo. Usted no tiene que hacer más nada. Este verso, márquelo y vívalo. Le voy a explicar por qué. Porque hay muchas personas que cuando vienen a los caminos del Señor, aceptan a Cristo como su Salvador y se quedan con una mentalidad de esclavitud. ¿Cuál es la mentalidad de esclavitud? Ok, tú me salvaste, pero más vale que yo te demuestre que tengo gratitud. Más vale que yo haga algo para ganarme lo que tú me das. Más vale que yo me esfuerce para impresionarte, para que entonces valide lo que yo soy. No. A la vez que tú entras en la familia celestial, eres acepto en el amado. Usted va a decir, ¿cómo es? Que no tengo que hacer nada. Crees en Jesús, crees en su palabra y vives para Él. Esto es bien difícil para muchas personas poder verlo porque están acostumbrados a que si no hago nada, no me van a dar nada. Si no trabajo, no me pagan. Si no trabajo, no como. Están acostumbrados a eso. Ahora, humanamente hablando, este fenómeno pasa, pero nosotros sin querer no lo podemos unir. Fenómeno que pasa en lo carnal y lo que pasa en lo espiritual. En lo carnal, cuando usted nace de un papá y una mamá y usted lo inscriben nombre y apellidos, usted tiene una legalidad jurídica con usted de que usted es heredero de sus dos padres, así usted tenga 9 meses, 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, 40 años, la ley lo ve como heredero. Y usted pudo haber sido el mejor hijo, usted pudo haber estudiado, ido a la universidad, sacado bachillerato, maestría, doctorado, tener tremendo trabajo, casa, ser un ciudadano ejemplar. Y usted dice, como soy ejemplar, soy heredero. Pero a la misma vez usted puede ser hijo, lo más vago de este mundo, lo más irresponsable de este mundo, lo más que usted, la decepción de los padres. Y cuando le pase algo a sus padres, el gobierno tiene que decir, por la ley establecida, tú eres heredero porque tienes los dos apellidos de ellos. Tú heredas. Por lo tanto, hereda el que tenga los apellidos. Usted va a decir, pero entonces, pues yo puedo ser irresponsable con Dios.
No, no. ¿Por qué? Porque Dios le da el nombre a los que creen en Él. Y para tú creer en Él, en ti nace todas estas cosas que te llevan a su corazón. Fidelidad, amor, lealtad, gozo, misericordia, paciencia, templanza, mansedumbre, etcétera, etcétera. Y el ejemplo que estoy dando es porque a veces la gente no lo puede entender. Lo voy a poner de otra manera. Yo soy cristiano y voy a la iglesia y llevo 40, 50, 60 años congregándome en la iglesia, pero nunca he predicado en el altar. ¿Merezco la salvación o no la merezco? ¿Soy heredero o no? Pongo otro escenario. Voy al instituto bíblico. Agarro la universidad, saco un doctorado en teología, me convierto en pastor o profesor de teología, predico en los altares, predico en diferentes lugares, hago la voluntad de Dios. ¿Me merezco la salvación más que el que estuvo sentado 40 o 60 años en la iglesia? Los dos heredamos igual, porque somos hijos. Cuando usted conoce que en Él somos aceptos por causa de Él, no por causa mía, sino yo soy acepto porque cuando lo acepté a Él, Él me introdujo dentro de Él y todo lo que Él es de Él, me lo dio. Esa libertad nosotros tenemos que vivirla, conocerla y entenderla. Dice el 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Todo esto en Él, perdón de pecados y riquezas según su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Vaya marcando lo que dice en sabiduría y en inteligencia. Yo quiero que usted vaya viendo que a usted y a mí nos posicionaron en un lugar espectacular y el mastermind o la mente maestra que hizo todo esto lo calculó fríamente para que nosotros seamos benditos en todas las áreas. No porque nosotros nos lo ganamos, sino porque Cristo nos puso en Él. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Y dice el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Todas estas cosas que Él hizo con nosotros, se las propuso en Él. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Mire esto, poner todas las cosas dentro de Cristo. Nunca me había sentido tan seguro. Cuando yo leí este verso hace muchos años, me acuerdo un pastor me dice, tienes que leer Efesios 1. Y yo le dije, ¿por qué? No me acuerdo si yo tenía 20 años, 21 años, no me acuerdo. Me dice, porque ahí te dice dónde tú estás. Yo le dije, ¿cómo que me dice dónde yo estoy? Me dice, tú estás en Él. Pero en Él hay muchas cosas dentro de Él. Y Él te puso participante de ellas y tú no lo sabes.
So, yo saqué el tiempo y empecé a leer Efesios. Y cuando lo empecé a leer, yo dije, yo no vivo estas realidades. Yo no vivo de esta forma. Mi esperanza está en Cristo. Sí, mi esperanza está en Cristo. Mi esperanza es que Él va a venir a la nube de los cielos y me va a buscar. Sí. Yo tengo fe de que Él me lavó con su sangre, me perdonó los pecados y me redimió y me hizo hijo. Sí. Pero vida en Cristo, en Él. Sabiduría e inteligencia en Él. En Él amor. Aceptación en el amado. No. Yo todavía tenía mentalidad de esclavitud. Escuche por qué digo mentalidad de esclavitud. Porque el esclavo no hereda, sino que participa de unos bienes de su Señor, pero no hereda. Y cuando yo leo estos versos, yo digo, wow, la herencia que tenemos nosotros, y por no conocer la aflicción que tenemos en el alma. Dios no nos hizo esclavos. Dios no nos puso en opresión, sino dice la Biblia que nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dice el 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y yo quiero que usted marque en el cielo y en la tierra, porque son lugares y te está diciendo específicamente en esos lugares lo que quiere hacer. El 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Yo quiero que usted vea una palabra aquí en el 11 que dice, en Él tuvimos. Esa palabra está en pasado. Herencia. Esa palabra está en pasado. ¿Qué te está diciendo? Esto que tú tienes fue que te lo dieron ya desde hace tiempo, y al principio te dice desde antes de la fundación del mundo. Muchas veces cuando nosotros conocemos algo de Dios, nosotros actuamos como si eso que conociéramos es nuevo en el momento. Pablo te está diciendo, te estoy mencionando esto, pero en realidad se ejecutó hace tanto tiempo que te la tengo que decir en pasado. La realidad de nosotros en Cristo no es ahora, sino es que desde hace tiempo fue. Y usted va a decir, ¿ese concepto lo mencionan en otra parte de la Biblia? Sí. Vamos para Primera de Corintios. Márqueme todavía Efesios. Primera de Corintios 13. Y vamos a ir a uno de los últimos versos del capítulo. Y vamos para el 12. Primera de Corintios 13, 12. Miren lo que dice Pablo. Quiero que vea cómo lo acomoda. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. Mira cómo lo dice en presente. Conozco en parte. Pero entonces, o sea, en el futuro, conoceré como fui conocido. Esto es interesante. Ahí hay tres tiempos. Presente, pasado y futuro. Ahora conozco, pero después que es el presente, conoceré como fui conocido en el pasado. La realidad de Dios.
Y va a haber gente que va a decir, esto es algo que nosotros no podemos descifrar bien. Vamos para Hebreos capítulo 11, que habla acerca de eso mismo. Hebreos capítulo 11, y vamos a ir para el, si no me equivoco, el 3. Hebreos 11:3. Mira lo que dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando yo entendí este concepto, yo le dije, ay Señor, a través de tu Espíritu tú me lo tienes que revelar más. Que yo estoy seguro en Él. Que yo estoy acepto en Él. Que yo tengo toda bendición celestial en Cristo. Que tú me escogiste antes de la fundación del mundo. Que lo que tú me estás presentando está diametralmente perfecto. Simplemente yo tengo que disfrutar de eso. Porque ya tú lo hiciste todo. Mira lo que dice, seguimos leyendo en Efesios. Voy a buscar Efesios otra vez, que se me fue. Estamos en Efesios 1. Volvemos a leer el 11. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, eso es un lugar, eso es un lugar, eso es un lugar, en Cristo es un lugar, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Estamos hablando de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo alabo y bendigo el nombre de Dios, porque ningún ser humano, ni nada creado, tenía la capacidad para hacer esto que Dios creó. El que nosotros estuviéramos plenamente en Cristo y completos en Él. Yo quiero que usted entienda esto porque estas son una de las cosas que a mí me vuela la cabeza. Yo no tengo que entenderlo para tenerlo. Yo no tengo que sacar estudios teológicos para poder ser partícipe de. Simplemente yo estoy en Él porque así Él lo quiso y Él me puso en Él. Cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es un lugar dentro de Jesús. Yo quiero tratar de empatar esto que estoy diciendo con el mandamiento principal que le preguntan a Jesús. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y Jesús dice, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. El primero es, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente,
con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo siempre decía, Señor, ¿por qué el amar tú lo divides y mencionas? Mencionas la mente, mencionas el alma, mencionas el corazón y mencionas todas tus fuerzas. ¿Por qué tú mencionas esas 4? Y es que cada una de ellas tiene que ser confrontada con la realidad de Dios. Cada una de ellas se maneja y ejecuta de diferentes formas. Y cada una de ellas se tiene que encontrar con la realidad de Dios. En tu mente están los pensamientos carnales, los pensamientos de construcción, los pensamientos de propósito, etcétera, etcétera. En tu corazón está tu tesoro y está como tú te ves. ¿Sí? En tu alma está la parte espiritual eterna, la que Dios viene a salvar. Todo tu ser es el conjunto de todo lo que eres tú, así sea lo grande o lo micro, que tiene que conocer a Dios. So, Dios está interesado de que cada una de las partes que tú tienes en tu vida conozca, entienda, experimente y viva lo que es el reino de los cielos. Ya tú tienes todo lo que necesitas. Tú vas a descubrir en dónde tú estás. Porque Dios nos ha dado a nosotros cosas grandes y estas cosas grandes tienen nombre, tienen razón de ser, tienen propósito. Dios no te las dio para que entonces usted diga, las tengo, mira el trofeo que tengo, qué lindo está, lo guardo detrás de un gabinete y no lo uso. El evangelio y lo que Dios te da no es un trofeo, no son piezas de colección, no son cosas de entretenimiento. Las sabes usar. ¿Sabes cómo se manifiesta? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a terminar con esta pregunta. Si alguien no está en Cristo, ¿en dónde está? Porque ¿hay lugares que no sean en Cristo? Claro que los hay. Hay sitios que se mueven diferente a lo que es estar en Jesús. Claro que los hay. En la próxima clase vamos a estar identificando todos estos lugares que cuando tú no estás en Cristo, tú estás en esos lugares. Y por la gracia de Dios y por la guianza del Espíritu Santo, tú vas a poder ver, número 1, de dónde te sacó. Número 2, vas a ver dónde tú estabas y vas a identificar dónde Dios te puso. Y va a crear un hambre y una sed en ti para conocer dónde tú estás. Propósito, ejecución, autoridades dadas. Que la paz de Dios sea contigo y el Santo de Israel te cubra con tu espíritu, con su espíritu y te llene de gracia. Dios te ama tanto que siempre ha guardado por ti y vela por ti. Aunque te canses, aunque estés alegre, aunque estés triste, siempre vela y siempre está atento a sus hijos. Nos vemos, si Dios lo permite, el lunes próximo.